Al artículo 74 del reglamento de la corporación, corresponde que el señor ministro proporcione una respuesta al asunto planteado. Para estos efectos tiene la palabra el señor ministro de Educación, don Harald Payer. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. En Chile, los padres apoderados pueden elegir las escuelas a las que envían a sus hijos. Para que esa posibilidad de elección sea efectiva, es indispensable que el Estado brinde un trato similar a todos los niños y jóvenes sin perjuicio de aquellas diferencias propias de la vulnerabilidad, de las capacidades distintas y de la localización de los estudiantes. En caso contrario, la libertad de elección se vuelve un valor imposible de alcanzar. Por ello nos parece que si se valora la existencia de diversos proyectos educativos y que las familias puedan elegir entre ellos, el financiamiento no debería discriminar por la naturaleza del establecimiento. Particularmente si, como sucede en Chile, para acceder a ese financiamiento se requiere ser oficialmente reconocido. Esta exigencia supone una serie de obligaciones para los establecimientos escolares que van desde el cumplimiento de los estándares de aprendizaje hasta el apego a las bases curriculares. Es decir, la diversidad de proyectos asienta sobre una base común que contribuye a una necesaria cohesión, asegura una formación ciudadana compartida y apoya nuestra vida en comunidad. En este contexto, una subvención diferenciada de acuerdo a la naturaleza del establecimiento no velaría apropiadamente por el respeto a la libertad de elección de los padres. Una gran diferencia en el financiamiento la haría incluso impracticable y significaría en la práctica una discriminación arbitraria difícil de justificar hacia los ciudadanos que desean integrarse a los establecimientos a los que se le concede una menor subvención por estudiante. Seguramente es por este motivo que los países que tienen un sistema de educación mixto promueven, salvo una o dos excepciones, un financiamiento parejo por estudiante con independencia si el establecimiento es público o privado. Ello no significa que el Estado tenga que renunciar a apoyar adicionalmente a los establecimientos estatales. Desde luego pueden hacerlo los propios sostenedores. También los gobiernos regionales, en el caso de Chile el gobierno central, contribuyen a través de diversas vías. Por ejemplo, gran parte de la infraestructura de las escuelas y liceos estatales se financia con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a los que no tienen acceso los establecimientos particulares subvencionados. El gobierno del presidente Piñera ha tenido especial cuidado en allegar dineros a la educación municipal con el objetivo de apoyarla y facilitar las transformaciones acordadas, por ejemplo, en la Ley 20.501. No es casualidad, entonces, que los fondos contemplados para la educación pública en el presupuesto de la Nación, complementarios a la subvención escolar, estén pasando de 170.000 millones de pesos en 2009 a 388.000 millones de pesos en 2013. Esos fondos incluyen los 72.000 millones para el Fondo de Revitalización de la Educación Pública. Indudablemente aún hay espacio para perfeccionar nuestro sistema de financiamiento, particularmente respecto a la forma en que el Estado central transfiere los recursos adicionales a la subvención a los sostenedores públicos. Pero como guía de acción central nos parece importante tratar a todos los estudiantes, independientemente de la escuela, colegio o liceo que elijan, de la misma forma y por tanto con una subvención equivalente. Estamos convencidos que los recursos actuales por estudiante son insuficientes y hemos estado comprometidos con un aumento de los mismos. Nuestro propósito es que ojalá hacia 2018 la subvención por estudiante se duplique en promedio respecto a 2009 y estamos avanzando a través de distintas iniciativas en crear las condiciones para alcanzar ese objetivo. En esta estrategia se ha privilegiado el apoyo a los estudiantes que más lo necesitan, los más pequeños y más vulnerables a través de un aumento más acelerado en la subvención escolar preferencial que ha significado más recursos para la educación pública. 2/3 de esta subvención se asignan a la educación municipal, porque es precisamente ahí donde están los niños y jóvenes más vulnerables. El año 2011 se aprobó, por ejemplo, un aumento de 21% para esta subvención, extendiéndose además a la educación media, me refiero a la subvención preferencial. El año 2012 se aprobó la ley que está significando un aumento de 18,5% en la subvención de prekinder y kinder,
que permitirá lograr mayor calidad en estos niveles educativos y avanzar hacia una cobertura completa en este nivel para el 60% más vulnerable de los niños. Un número importante de estos recursos está llegando a la educación pública. Esa misma ley elevó la subvención general en un 3,5%. Es bueno recordar que la subvención escolar preferencial está orientada a los niños y jóvenes pertenecientes al 40% de las familias más vulnerables del país, y los aumentos registrados tanto el año pasado como en el actual han llevado el valor del aporte del Estado por estudiante a montos por encima de 90.000 pesos mensuales entre primero y sexto básico. Siguiendo con el propósito de avanzar en equidad, estamos creando una nueva subvención para grupos medios que se está tramitando en esta Cámara y que permite suplir una deficiencia en nuestro sistema de subvenciones. El pago por alumno y asistencia tiene una serie de virtudes que es ampliamente reconocido en la literatura especializada y su aplicación no pone en riesgo, creemos nosotros, la existencia y menos la calidad de la educación pública como lo demuestra la experiencia comparada. Sería un error pensar que el fortalecimiento de la educación pública y el aumento en su calidad pasa por modificar esta forma de asignación de los recursos en educación. Por cierto, si se limitaran las opciones de elección de las familias, se podría lograr, al menos en lo formal, un fortalecimiento, pero que es artificial y que tampoco significa un aumento en la calidad. La puesta en marcha de la nueva institucionalidad que regulará la educación chilena será una contribución relevante para esta, en particular para la educación pública, que ha estado a menudo presa de una confusión de roles entre el Ministerio de Educación y los sostenedores locales, especialmente en aspectos pedagógicos. Habrá ahora un nuevo equilibrio entre autonomía y gestión que está más en línea con lo que se observa en otras latitudes y que estimamos permitirá superar esa confusión y por ende será en términos relativos más beneficiosa para la educación pública. Aunque las transformaciones como las mencionadas son las que tendrán un mayor impacto en el fortalecimiento de la educación pública y las que vendrán impactarán con más fuerza todavía a esta educación, es indispensable tener un debate sobre la institucionalidad más apropiada para la educación estatal. El cuestionamiento permanente a la que está siendo sometida la institucionalidad indudablemente afecta su evolución. Además, impide visualizar los avances que ella está teniendo. Así, la posibilidad de que ella reencante a las familias se vuelve muy costosa. Sin perjuicio de esa discusión respecto a la institucionalidad, no se puede olvidar que en muchos países son los municipios los responsables de esta educación y ella funciona con mucha calidad. En ese sentido, tal vez lo más prioritario para elevar la calidad de la educación pública Ministro, es perdón, ministro, le voy a pedir a las personas que están en la tribuna guardar silencio, por favor, porque esa es la condición en la cual ustedes pueden permanecer en la tribuna. Son muy bienvenidos a este debate, pero el único sentido que tiene es que nos podamos escuchar, así que les voy a pedir que puedan guardar silencio para escuchar la intervención del ministro. Muchas gracias. En ese sentido, tal vez lo más prioritario para elevar la calidad de la educación pública es atraer y retener a los mejores docentes y directores que se pueda. Tenemos proyectos en esa línea. Esa es la experiencia internacional que sugiere que la educación se valoriza de esa forma. Pero el tema de la sesión especial de hoy está relacionado con el cierre de establecimientos municipales. Es importante tener en mente que ello es la directa consecuencia de la caída de la matrícula, que a su vez tiene dos orígenes. La mayor participación relativa de la educación particular subvencionada en la oferta y también la caída de la matrícula total en el sistema. La fusión de establecimientos, que es una prerrogativa de los sostenedores, también es una oportunidad para transformar la educación pública. Quiero mencionar un solo ejemplo de muchos que existen. Por ejemplo, hace unos años la fusión de las escuelas Raúl y Ricardo Sánchez Cerda de Paine, resistida en su momento, permitió llevar adelante un proyecto de educación pública atractivo y que reencantó a la comunidad. A veces, en medio del acalorado debate, se le quiere imponer al gobierno la carga de querer destruir la educación pública.
Nada más alejado de ello. Por el contrario, queremos una educación pública y queremos que exista una educación pública y privada de calidad que ofrezcan a los apoderados, a los estudiantes, proyectos educativos atractivos y de calidad. En ese sentido, valoramos la existencia de la educación pública y estamos convencidos de que deben hacerse esfuerzos para que los proyectos educativos públicos sean atractivos para la población. Sin embargo, también creemos que no se puede limitar las opciones de las familias y deben ser ellas y no el Estado quienes decidan dónde quieren educar a sus hijos. El problema que ha llevado a la educación municipal a disminuir su participación relativa en la matrícula nacional no puede ser explicado por un único factor. Es importante tener en mente, por ejemplo, que en las encuestas aparece con claridad en la población una preferencia por los establecimientos particulares subvencionados. En la última encuesta CEP, donde se hizo esta pregunta, un 70% de los entrevistados manifestó esta respuesta, el porcentaje más alto de las últimas 2 décadas. Esta preferencia es alta en todos los grupos sociales y demográficos, también en todos los sectores políticos. En la izquierda, por ejemplo, un 66% dice preferir la educación particular subvencionada y en el centro un 76%. Entre los factores que llevan a la población a preferir la educación particular subvencionada hay 2 respuestas que aparecen con especial fuerza: que en los particulares subvencionados hay más orden y disciplina y que en estos colegios la calidad académica es mejor. Podemos discutir largamente respecto a si estas percepciones son correctas en la población o equivocadas, pero están muy instaladas en ella desde hace mucho tiempo. La alternativa de que prefiere que sus hijos se eduquen con niños más parecidos a los suyos, que es una de las críticas que se hace al modelo. A ver, está estrictamente prohibido manifestarse en las tribunas. Para que ustedes puedan permanecer en las tribunas deben guardar silencio. Les queremos advertir que si se repiten las manifestaciones vamos a estar obligados a desalojar a las tribunas. No se puede mantener un debate en esta sala si las tribunas no guardan silencio. La alternativa de que prefiere que muchas veces se atribuye a los padres que su... La alternativa muchas veces establecida de que los padres prefieren que sus hijos se eduquen con niños más parecidos a los suyos, recibe en las encuestas muy pocas menciones, contrariando la creencia habitual de que es esta la razón detrás de las preferencias de las familias por la educación particular subvencionada. En la última década se observan algunos cambios interesantes en las razones de la elección de un establecimiento particular subvencionado. Ha caído la alternativa de que tienen una mejor infraestructura, consistente con las importantes obras que se han hecho en la educación municipal, y ha subido la alternativa de que en los colegios particulares subvencionados los profesores no faltan tanto. Ahora bien, estas percepciones de la población, estas que son percepciones de la población y que responden en distintas encuestas, llevan a pensar, y así lo afirman los padres, que las razones principales para elegir establecimientos son, en orden descendente, formación ética y hábitos, eso dicen las encuestas, calidad de la instrucción académica, disciplina y equipamiento del colegio, aunque este último factor ha ido perdiendo importancia en las menciones de la población. Eso es lo que muestran distintas encuestas que se han hecho a padres y apoderados en los últimos años.
Es evidente que si se quiere fortalecer la educación pública, estas percepciones no pueden dejarse de tomar en cuenta. La disminución de la matrícula le impone a la educación municipal no solo desafíos desde el punto de vista educativo, sino que también desde el punto de vista financiero. Para analizar este asunto, creo que es importante recordar que el gasto promedio por alumno de la educación municipal, sin incluir los gastos que realizan los propios municipios, ha subido un 36% real entre 2008 y 2012. En el caso de la educación particular subvencionada, el gasto por estudiante, incluyendo el financiamiento compartido, se ha incrementado en una cifra menor, un 27%. El año pasado, el gasto por alumno de los establecimientos subvencionados fue en promedio, un 19% más bajo que en la educación municipal. Todo esto significa que el Estado y el Gobierno han mostrado una preocupación por la educación pública y por allegar recursos. A pesar de que este esfuerzo en muchos casos ha ocurrido, la situación financiera de los municipios sigue siendo débil, situación que creo no se condice con los esfuerzos que hacen los chilenos en allegar recursos a la educación municipal. Ahora, la explicación de esta debilidad es clara. Así, por ejemplo, mientras entre 2006 y 2012 fueron 411.000 los alumnos que dejaron de estar matriculados en establecimientos municipales, es decir, un 23% menos, las horas docentes contratadas aumentaron en un 8%. Cabe destacar que esta cifra no incluye a los asistentes de la educación, quienes al no estar regidos por el estatuto docente dificultan el acceso a información confiable para el Ministerio sobre su evolución. Con todo, los antecedentes de los que dispone el Mineduc sugieren que en un periodo más acotado, 2009 a 2012, habrían crecido en un 25%. Sin duda, estos datos demuestran que no siempre la educación de calidad ha estado al centro de la preocupación de los municipios, generándose muchas veces déficits importantes en su acción. Para el Estado de Chile resulta inadecuado validar estos desempeños aportando recursos adicionales y sostener que el problema existente es el resultado de insuficientes aportes. Más todavía cuando hay municipios que han hecho un esfuerzo serio para evitar déficits y también lograr atraer a más alumnos a sus aulas. Por ejemplo, en el último periodo municipal 2008-2012, 37 municipios, es decir, un 11% del total de comunas del país, incrementó su matrícula de alumnos matriculados. De este grupo, 21 municipios crecieron en más de un 5%. No es, por lo tanto, un fenómeno homogéneo, sino que hay distintas situaciones, distintas realidades, distintos municipios que intentan atraer a estudiantes y lo logran a través de sus esfuerzos. Creemos nosotros que los municipios, más allá de la discusión respecto a la institucionalidad de largo plazo, deben tomarse en serio la gestión de sus departamentos y corporaciones municipales. Por muchos esfuerzos que haga el Ministerio de Educación por recuperar la educación municipal, el país está experimentando una importante caída en las tasas de natalidad y ello ya se está sintiendo en toda la educación del país. Entre el año 2006 y 2012, la matrícula escolar total cayó en un 6,8%. Es decir, existen 255.000 niños menos en el sistema escolar. Solo considerando los antecedentes recogidos por el censo del 2012, uno puede estimar que la matrícula escolar total va a seguir cayendo y podría disminuir en una cifra del orden de 300.000 estudiantes hacia 2020. En este contexto, los desafíos para el sistema escolar, en particular para la educación pública, son significativos. La educación municipal podrá detener su caída solo si se aborda de manera integral su situación y se promueven iniciativas de distinta naturaleza que permitan motivar e interesar a la población en sus proyectos educativos. El gobierno del presidente Piñera, siguiendo este enfoque, ha desarrollado una serie de iniciativas que buscan dotar a la educación municipal de mayores atribuciones para que pueda desarrollarse de manera adecuada y que vuelva a ser una real alternativa para las familias. Voy a enumerar rápidamente algunas de las acciones que se han hecho. En el ámbito legal, la ley 20.501 entrega a los sostenedores municipales una serie de mayores atribuciones y recursos para los establecimientos municipales, así como también un plan de retiro docente. Vemos cómo la implementación de la ley ha avanzado de manera satisfactoria, creemos nosotros. Y, por ejemplo, se han
aumentado los jefes de DAEM y directores elegidos a través del sistema de la alta dirección pública. Al cierre de 2012, como ejemplo, 27 jefes DAEM en 11 regiones del país ya fueron seleccionados bajo esta nueva modalidad. En el caso de los directores también se creó un mecanismo de selección especial vía concursos apoyados por alta dirección pública. Al cierre del año 2012, 166 directores en 62 comunas del país ya fueron seleccionados bajo esta nueva modalidad. Es sabido que la plana directiva y en particular los directores de establecimientos son elementos claves para producir mejoras significativas en los resultados educativos de un establecimiento educacional. En el caso de los docentes, se han entregado recursos adicionales de buen desempeño, tanto a través de la asignación de excelencia pedagógica como de la asignación variable de desempeño individual. Adicionalmente, aquellos profesores destacados que se desempeñan en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, esos bonos se han incrementado en un 40%. Con ello no solo se premia a los docentes destacados, sino que se incentiva que ellos asistan a los establecimientos donde más necesarios son sus servicios. Hay un plan de retiro, un bono para docentes jubilados que también ha permitido, creemos nosotros, ir en apoyo de la educación municipal. También hemos aumentado la subvención en los distintos niveles y un grueso de esos recursos ha ido a los establecimientos municipales. Por ejemplo, como decía anteriormente, los recursos de la subvención escolar preferencial, que es el principal instrumento a través del cual el gobierno ha aumentado la subvención, 2/3 de esos recursos van a la educación pública. Hemos enviado además una ley de carrera docente que busca, ¿no es cierto?, en el sector municipal lograr atraer y retener a mejores docentes. Y finalmente hemos enviado una ley de desmunicipalización que, si bien todavía no genera los consensos suficientes de cómo organizar de mejor manera la educación estatal, sí sabemos que el actual sistema requiere de transformaciones profundas. Creemos que ese proyecto es una buena partida para generar los consensos necesarios. El gobierno está dispuesto a buscar acuerdos que modernicen la administración de la educación pública. Creemos también, ¿no es cierto?, que los recursos extraordinarios que han crecido significativamente durante este gobierno son una posibilidad de reformar algunos aspectos de la educación pública. No solamente la ley 20.501, que incluyó recursos exclusivos para los municipios por un total de 105.000 millones, entre otros aportes de libre disposición, permiten esta transformación, sino que también, ¿no es cierto?, el nuevo Fondo de Revitalización de la Educación Pública por 72.000 millones. Desde el punto de vista del Ministerio, el Ministerio creó una unidad de apoyo municipal dependiente de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio el año 2010, una unidad que antes no existía. Dicha unidad cuenta actualmente con una docena de profesionales abocados a la asesoría y apoyo de los municipios que lo soliciten y a la administración de los distintos procesos asociados a los fondos que entregan recursos exclusivamente a la educación municipal. A la fecha se ha prestado asesoría a más de 90 municipios del país en distintos ámbitos, desde el apoyo en la presentación de programas como el FAGEM y también en programas como Transporte Escolar Rural y el Plan de Retiro Docente. De esta manera se ha buscado que los municipios tengan una llegada más expedita al Ministerio y al mismo tiempo agilizar los tiempos de respuesta de a los distintos requerimientos de los sostenedores públicos. Respecto al plan de revitalización, el fondo ahí establecido define en la glosa presupuestaria que el objetivo es entregar recursos para iniciativas que vayan en apoyo de la gestión administrativa y calidad pedagógica a los establecimientos municipales. El plan contempla la entrega de recursos contra convenios de desempeño que firmará el Ministerio con el establecimiento educacional y su sostenedor. Los recursos irán dirigidos a todos los establecimientos municipales del país, pero se podrán financiar iniciativas por diferentes montos de acuerdo al grado de cumplimiento de estándares, de manera de financiar proyectos más importantes en aquellos establecimientos que presenten mayores carencias. Ese es el compromiso.
Estos recursos van a financiar iniciativas que permitan generar proyectos educativos más atractivos y que eso redunde en aumento de la matrícula municipal. Los establecimientos van a definir de manera autónoma cuáles serán esas iniciativas, por supuesto con el apoyo del Ministerio. Asimismo, se podrán financiar iniciativas para mejora de gestión administrativa, infraestructura, entre otros. Esta operación se hará de manera descentralizada, siguiendo un mecanismo ya conocido por los sostenedores como es el FAGEM, y además contará con un consejo transversal que apoyará este proceso. El nombramiento de los 8 miembros de ese consejo ya se encuentra en ejecución, han sido contactados varios de los futuros miembros, han aceptado gustosos integrarse a esto y nos va a permitir rápidamente iniciar el funcionamiento de este fondo de revitalización. Con estos recursos se acordó que se deben cumplir ciertas metas y aquellos sostenedores que presenten mejoras significativas en ellas podrán acceder a más recursos. Este proceso será acompañado, como dije, en su etapa de diseño e implementación, en los detalles, por este panel de expertos transversal que esperamos tener completamente confirmado esta semana, de forma tal de iniciar rápidamente el proceso de diseño más específico y rápidamente podamos girar los fondos a los sostenedores municipales contra convenios de desempeño. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación... Presidente. A continuación, tiene el uso de la palabra...